están? Bienvenidos. A esta hora temas económicos en nuestra pantalla. Miren lo que está ocurriendo en Argentina. Dicen los trabajadores que están en las calles, todo aumenta menos el salario. Esa es la consigna con la cual marchan hoy miles de trabajadores en Ciudad de Buenos Aires. China dice que responderá a los aranceles de Estados Unidos a cualquier costo. TBI, Tratados Bilaterales de Inversión. Bilaterales, digo. Esto que parece tan sencillo en la sigla es todo un tema muy complejo cuando lo abordamos desde el enfoque económico. Viernes, nuevamente, Argentina amanece parada. Las protestas gremiales paralizan hoy Buenos Aires con al menos 40 cortes de calle e interrupción de líneas subterráneas, rechazando el ajuste del gobierno de Macri y del jefe del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La protesta también incluye continuar el paro de 24 horas de docentes, empleados judiciales y bancarios que exigen un aumento de salarios, pudiendo extenderse el paro en caso de los bancarios a otra huelga de 48 horas la semana que viene si no se llega a un acuerdo salarial definitivo. Y con esas cuentas en rojo, con ese clima social, con alto endeudamiento y una elevada inflación, el gobierno del presidente Macri apuesta ahora a la infraestructura para impulsar la economía del país. En entrevista para agencias internacionales, el secretario de Infraestructura argentino adelantó que las obras priorizadas para esta etapa de gobierno son las obras de transporte y agua, previendo un crecimiento de la inversión pública en un 30%. En el caso de la inversión que está haciendo el Gobierno Nacional en su conjunto, es real que el compromiso actual es en el orden de los 230.000 millones de pesos y dentro de esa inversión, los dos rubros, diría yo, principales que implican esa inversión son transporte y agua. Para financiar el plan de obras, el gobierno está recurriendo por un lado a organismos multilaterales de crédito y por el otro a un mecanismo de asociación público-privada y a la coalición de deuda de empresas públicas, lo cual despierta las alarmas de sus detractores que ven cómo el gobierno de Macri hace insostenible la deuda que posee con sus acreedores. Entonces, el problema está en que hoy no estamos generando las condiciones para que la economía argentina, el programa de infraestructura que se está llevando adelante, sea capaz de generar los dólares para pagar la deuda que está tomando. Analistas locales consideran que esta política efectista de Macri de apostar por las obras de infraestructura lo que busca es tapar la percepción negativa y el malestar social que generan las medidas de ajuste bajo una aparente mejoría económica. Creo que el gobierno debe tener pensado que este año sea un año más de ajuste y de obras de infraestructura y el año que viene, que es un año electoral, haya una recomposición de salario que de alguna manera sinergice con la obra de infraestructura. Sin embargo, las ofertas del gobierno de Macri a los inversionistas parecen no encontrar los efectos deseados. Según algunos asesores de inversión consultados por agencias internacionales, muchos de los futuros inversionistas aún muestran recelo a la hora de apostar por Argentina, tras la incertidumbre, la inestabilidad y la baja económica que han devenido del plan de ajuste de Macri y la posibilidad o no de que repita para un nuevo periodo presidencial en 2019. En otras informaciones, por 90 días Venezuela suspende relaciones económicas con Panamá. El gobierno venezolano optó por suspender relaciones económicas y financieras con 22 personas naturales y 46 jurídicas, considerando la acción como medida para proteger el sistema financiero venezolano. Juan Carlos Varela, presidente de la Nación, la canciller Isabel de San Malo, el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, la ministra de Gobierno María Luisa Romero son algunas de las personas incluidas en la suspensión. Caso figuras jurídicas está la compañía panameña de aviación, Vida Panamá, Supercentro Casanova, Novatex, Pan Colombia, Travel, entre otros. El gobierno bolivariano señaló que en numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción se ha puesto en evidencia el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes del delito contra el patrimonio público. Presencia el día de hoy
para comentar un tema que yo estimo es de la mayor importancia en esta campaña. He presentado tanto mi declaración patrimonial como mi declaración fiscal de manera ininterrumpida por los últimos 20 años. Presento ante ustedes. Y además lo hago en congruencia con la iniciativa para prevenir y castigar la corrupción, que en su oportunidad implicaría pasar de una declaración 3 de 3 a una declaración 7 de 7. Esas eran las palabras de José Antonio Meade, candidato de Todos por México y ex secretario de Hacienda del gobierno de Peña Nieto, quien dio a conocer su declaración 3 de 3 y que llamó 7 de 7, en donde declaró que sus únicos bienes son un terreno y un auto. Según la información presentada, sus ingresos anuales como servidor público por más de 20 años son de 2.381.568 pesos. El terreno, por su parte, cuenta con 254 metros cuadrados, valuado en 2.309.000 pesos, adquirido en 2012. La construcción hecha en 2013 es de 145 metros cuadrados, valuados en 1.450.000 pesos. Año 2017 adquirió un automóvil marca Honda con 252.900 pesos de costo. Más allá de esta operación de marketing que incluyó la presentación del patrimonio de Meade y de su esposa, a juzgar por los números, la opinión técnica de un contador público certificado, un informe fiscal y la validación de un notario público, las redes sociales estallaron por la falta de credibilidad de su mensaje y la compra de bots, de robots, para lograr posicionar y hacer viral el tema a través de cuentas falsas. Por ejemplo, miren esto, usuario abre más los ojos, cacharon, agarraron, quiere decir, a Meade usando bots en Twitter para levantar su propuesta 7 de 7. Esas estrategias se pagan con dinero de nuestros impuestos y tienen como objetivo engañar a los electores. Hemos dicho, bots es un programa informático que hace automáticamente tareas repetitivas a través de Internet. Enea Salgado, la 7 de 7 que le daría algo de credibilidad a Meade sería investigación y castigo a responsables por 1. Casa Blanca, 2. Odebrecht, Lozoya, 3. La estafa maestra, 4. Ayotzinapa, 5. Desvíos de Secretaría de Hacienda, Crédito Público a campañas vía César Duarte, 6. Tlatlaya, 7. Saqueo ocurrido o denunciado, porque esto está en investigación, en Coahuila, Moreira, del PRI. Todo lo demás es demagogia. Miren cómo esta persona, en estos 7 puntos, Enea Salgado, resume gran parte de los hechos de corrupción en México. Iván, Meade podría presentar 7 de 7 o su 1000 de 1000 y no se libra de la complicidad que tuvo con Duarte, Borges, Robles, JBM y el mismo Peña. Alfredo Lecona, que Meade convirtió la 3 de 3 en 7 de 7. No quiero escucharlo, así que pensaré que las declaraciones que presentó son 1. Patrimonial, 2. De intereses, 3. Fiscal, 4. De amigos, gobernadores prófugos, 5. De amigos corruptos presos, 6. De lavado de perdón por SHCP, Secretaría de Hacienda, 7. De desvíos en Sede Sol. Y así le van retrucando los ciudadanos a Meade después de haber hecho esta declaración de sus propiedades, de sus bienes. En un día muy importante para la democracia en Brasil, para no decir solamente crucial, los vamos a invitar ahora a poner en foco la obra de Lula da Silva en ese país. La gestión presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva de 2003 a 2011 sirvió para cambiar los indicadores. Entre 1998 y 2002, la economía del gigante suramericano crecía anualmente a un ritmo de 1.7%. Con la llegada de Lula, la cifra se disparó a 4.1%. Durante 8 años, uno de los grandes retos del exmandatario obrero fue alcanzar la estabilidad macroeconómica. Lo logró y lo hizo de forma sostenida. Consiguió bajar la tasa de desempleo de 10,5% en diciembre de 2002 a 5,7% en noviembre de 2010. Saldó los pasivos que mantenía el Estado con el Fondo Monetario Internacional. Se esforzó en que el crecimiento del país beneficiara a los más pobres con el programa Bolsa Familia. Distribuyó a 12,7 millones de hogares una renta mensual aproximada de $80. Con esta política liberó de la pobreza a 29 millones de brasileños y se ensanchó la clase media, que pasó
ser la mitad de la población. Desde 2003 triplicó el presupuesto en educación, creó más de 14 universidades y permitió que 1.300.000 alumnos pudieran acceder al sistema universitario. Trabajó por consolidar Brasil como uno de los mayores exportadores de petróleo. Financió el mayor plan de exploración de petróleo del mundo por $224.000 millones. Entre sus conquistas también se anota haber posicionado a Brasil como un importante actor geoestratégico en el tablero internacional. Un escenario que lleva a Lula a seguir dando la batalla. Promete que es posible repetir el milagro de los primeros años de mandato del Partido de los Trabajadores si él vuelve a ganar las elecciones e insiste en que va a continuar con su campaña. Días atrás comentábamos sobre el descubrimiento de una reserva de esquisto en Bahrein. El gobierno del reino dio ahora más detalles del hallazgo, reveló que la reserva contiene más de 80.000 millones de barriles de petróleo de esquisto, convirtiéndolo en un potencial jugador en el mercado. Campo que tiene 2.000 kilómetros cuadrados, ubicado en aguas poco profundas frente a la costa oeste del reino. Hay consultores internacionales ya haciendo su tarea justamente, y aquí un pronunciamiento, el del ministro de Petróleo del país. Después del descubrimiento hay un proceso para evaluar estos campos. Vamos a excavar 2 pozos y esperamos obtener más información sobre los posibles recursos potenciales y los medios para explorar, utilizando la consultoría internacional en esta industria. En lo que respecta al campo de gas, hemos estado estudiando durante más de 2 años los sitios geológicos y hemos recibido 2 licitaciones de servicios. La información inicial indica que existe un potencial para excavar gas con precios competitivos. Últimas declaraciones del ministro de Qatar, ahora en nuestra pantalla. Es muy pronto para acabar acuerdo OPEP+. Así, en entrevista para Reuters, el ministro de Energía dijo que OPEP y sus aliados deberían mantener las limitaciones al suministro de petróleo para garantizar buenos niveles de precios, mayor inversión en la industria y evitar un impacto en la oferta y precios a largo plazo. Al-Sada también dijo que respalda la idea de crear una plataforma permanente de cooperación OPEP-Rusia, aún después de que finalicen los actuales acuerdos. A ver, vamos a ver. Movemos el balancín. Cotizaciones. Brent subiendo a 68.50 el barril, subiendo 0,36%. WTI operando en 63,67, subiendo 0,09 nada más. OPEP 65,18, subiendo 0,7 centavos. Parecen diferencias mínimas, tan poquita esa brecha o ese porcentaje de tendencia al alza. Pero es importante eso, decir que está al alza justamente. Eso es lo que nos da el buen panorama. A la vuelta, no le puedo contar lo mismo cuando hablo de Estados Unidos, China y su relación, porque hay una guerra comercial a cualquier precio. Decimos hoy, continúa el pulso entre China y Estados Unidos luego de la guerra comercial iniciada por Trump contra el gigante asiático, imponiéndole aranceles. Este viernes, China habló, actuó, aseguró que va a luchar a cualquier precio contra las medidas de Estados Unidos y reiteró su disposición a contraatacar con nuevas medidas, sin detallar cuáles, para proteger sus intereses. Aquí hay un tema puntual. El gobierno chino agregó que mantiene disposición al diálogo para evitar conflictos con Washington que pueda incidir negativamente en la economía mundial, calificando a las acciones de Estados Unidos como un acto de provocación. El fenómeno de corrupción pica y se extiende a lo largo de todo el mundo. Recientemente vimos cómo se daba la renuncia de Kuczynski en Perú tras los escándalos de Odebrecht. Al otro extremo del globo también la corrupción hace de las suyas. En Malasia el primer ministro anunció la disolución del Parlamento en medio de un escándalo de desvío de fondos millonarios. La Comisión Electoral del país anunciará en los próximos días cuándo se harán elecciones. Próximas semanas es la fecha tentativa. Coalición gubernamental que dirige el primer ministro Najib Razak está formada por partidos en el poder desde la independencia en 1957, pero su popularidad ha caído en los últimos años por este gran escándalo de corrupción vinculado con el Fondo Soberano 1MDB,
creado en 2009 por el primer ministro con el fin de supuestamente modernizar Malasia. El fondo, endeudado hoy en unos 10.000 millones de euros, está en el centro de una serie de investigaciones por desvíos de fondos que están en Malasia, en varios países como Suiza, Singapur y Estados Unidos, originando múltiples informaciones. Otro de los países asiáticos que se tambalean por la corrupción es Corea del Sur, donde el Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó este viernes a 24 años de prisión y 18.000 millones de wones de multa a la expresidenta Park Geun-hye, quien fue destituida de su cargo en enero de 2017 por delitos de soborno, abuso de poder y coacción. El tribunal surcoreano ha considerado probado que Park cometió abuso de poder al obligar a Samsung a donar 1.600 millones de wones a una fundación dirigida por su confidente y ha sido sentenciada por filtrarle 47 documentos presidenciales a la misma empresa. También obligó a la gigante compañía tecnológica a regalarle caballos y coches a la hija de Choi Song-sil, quien fungió como su cómplice y está tras las rejas desde febrero pasado. Me alegra haber podido ver el veredicto en vivo por televisión. Como ciudadano de la República de Corea tenía la esperanza de que la expresidenta asistiera a la audiencia. Es una pena. Fue sentenciada a 24 años en la cárcel, pero esperaba más años. Creo que merece 30 años de cárcel como ciudadana de este país. Creo que el veredicto fue generoso. Creo que debería ser sentenciada a cadena perpetua. Además, la expresidenta ha estado boicoteando estas audiencias. Debería haber mostrado su actitud responsable asistiendo a esas audiencias, incluso si sentía que iba en contra de ella. Así nos vamos a preparar a ir a una pausa. Tratados bilaterales de inversión va a ser el tema a llevar al análisis en nuestro próximo segmento. Lo primero que vamos a hacer a partir de ahora es conocer de qué se trata un tratado bilateral de inversión, TBI cuando vea la sigla. Una vez que entendamos ese concepto, va a pensar en qué estábamos en los 90, que caímos en esa trampa. El objetivo de los TBI es la protección, en particular de las inversiones extranjeras de una empresa de un país dentro de otro país. Para cumplir con ese propósito, estos acuerdos contienen una serie de cláusulas. Sin embargo, más que la protección jurídica de las inversiones, lo que los TBI han ocasionado es la pérdida de cuotas de soberanía de los estados para maniobrar asuntos jurídicos relacionados con las actividades empresariales multinacionales que potencialmente puedan contribuir al desarrollo socioeconómico de un país. Y es que los TBI establecen que cualquier laudo que se pudiera dar entre las partes será juzgado en una corte extranjera. Es decir, cuando surge una controversia y hay un TBI firmado, la empresa transnacional acude a una institución con derecho internacional para emitir fallos en estos asuntos. Entre ellas, destaca el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, una institución del Grupo del Banco Mundial afín a los intereses del capital privado. De ahí se explica que más del 62% de los fallos emanados desde el CIADI hayan sido a favor de transnacionales. Los hechos dan cuenta de que a través de fallos por valores exorbitantes, en el exceso de un sistema de arbitraje internacional de inversiones moldeado a los intereses ajenos, se evidencia la necesidad de denunciar los TBI.
pero sobre todo de trabajar por una alternativa a medio o largo plazo que se centre en llevar las controversias a la jurisdicción nacional, previa preparación y especialización de los jueces y tribunales, creando las instituciones necesarias para garantizar la imparcialidad jurídica en recuperación de la soberanía. Los países en principio firmaban estos acuerdos porque se suponía que iba a beneficiar a quienes recibían los recursos y los inversionistas iban a tener reglas de juego estables, que no cambiaran con el vaivén político de los gobiernos. Era una garantía para recuperar sus inversiones, pero no contaban con que el inversionista, por lo general, se dedicaría a buscar países con salarios bajos, donde tuviera pocas cargas laborales, un lugar donde el gobierno le entregara toda la capacidad instalada para la dotación de servicios básicos y largos plazos para no pagar impuestos. Así, los TBI se convirtieron en mecanismos legales supranacionales que violentan la soberanía nacional en pos de los intereses de las empresas extranjeras, menoscabando las leyes locales y los derechos de la ciudadanía y la naturaleza. Para ilustrarlo, vayamos a los hechos, específicamente al caso de Ecuador. Entre 1968 y 2002, el país negoció 30 de estos tratados. La gran mayoría fueron celebrados entre 1992 y 2002, en gobiernos neoliberales con las presidencias de Sixto Durán Ballén, Fabián Alarcón, Yamil Mahuá y Gustavo Noboa. Al 2008, en la presidencia de Rafael Correa, 26 de estos se encontraban vigentes, y fue su gobierno quien decidió iniciar un proceso de denuncia y revisión. Para este fin se creó la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones, CAITISA, formada por expertos ecuatorianos y latinoamericanos. En 2017 presentaron su informe final con una contundente conclusión. Los TBI no han sido determinantes en la atracción de las inversiones extranjeras al país. A pesar de que Ecuador estaba entre los países de la región con más TBI, en los periodos comprendidos es de los que menos inversión extranjera directa recibió. Mientras que los dos países que más invierten en Ecuador, México y Brasil, no tienen un tratado formalizado con el país. Es decir, que el discurso de que estos instrumentos fomentan la inversión extranjera recae nuevamente en las ingenuidades y falacias del discurso neoliberal. Y esto no solo se refleja en Ecuador. El mejor caso es el brasileño, ya que sin haber ratificado ningún TBI se convirtió en el país de la región con mayor inversión extranjera directa. Gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía.